Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un gusto el poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y más cuando estamos juntos, ¿verdad? Más cuando Dios nos permite reunirnos en este lugar. Pues hermanos, es un gusto el poderles ver, es un gusto el poder mirar que Dios nos ha guardado a todos, ¿verdad? En las luchas, en las pruebas, pero Dios ha sido bueno con nosotros y hasta el día de hoy pues nos tiene juntos. Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos al libro de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, el profeta Daniel fue un hombre pues muy usado por Dios. Fue un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios, y Dios lo usaba poderosamente en sus manos. Y hoy vamos a ver una historia de un rey, ¿verdad? De un rey que tomó malas decisiones. Tomó malas decisiones y al final trajeron consecuencia esas malas decisiones. Daniel capítulo 5. Le vamos a ir dando lectura poco a poco, porque vamos a mirar todo el capítulo 5. Le vamos a dar lectura del 1 al 4, y la palabra de Dios dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por permitirnos nuevamente, Señor, a pesar del frío, Señor, a pesar del clima, hemos tomado la decisión de estar en este lugar, Señor, para poder alabarte, bendecirte. Gracias por cada uno de los hermanos que has traído. También te rogamos por los que han quedado en casa, Señor, que hay enfermos, hay varios enfermos entre nosotros, y te pedimos, Señor, que seas tú también bendiciéndoles esta mañana, así como lo has hecho con nosotros a través de tu alabanza, Señor, que lo hagas a través de tu palabra, amado Dios, y podamos ser edificados, bendecidos, pero sobre todo, amado Dios, que nos dejes mirar el propósito de esta palabra, Señor, que nos dejes mirar, Señor, que no tengamos la misma actitud de este varón. Señor, pon temor y reverencia en nuestra vida, Señor, porque solamente, amado Dios, dice tu palabra que con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Ayúdanos a entenderlo en la mente, en el corazón, Padre, y háblanos a cada uno según nuestra necesidad. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues vemos que
Este capítulo está hablando de la historia del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que era, pues este rey fue muy poderoso, ¿verdad? Fue muy poderoso este hombre, y pues Belsasar fue el heredero del trono. Era segundo cuando todavía su padre estaba, era segundo en el reino. Y pues vemos que pues en ese momento, pues él no tomó en cuenta la historia que vivió su papá. Si tú lees el capítulo 4, todo el capítulo 4 te habla de la historia de este rey, que pues cuando él se creyó pues muy, muy fuerte, se creyó delante de Dios que él podía hacer muchas cosas, y cuando él se engrandeció, Dios lo humilló. Lo humilló a tal grado que lo convirtió a lo mejor como una bestia. Lo mandaron al campo a que comiera hierba como una bestia. Pero Dios se lo advirtió antes, a través de Daniel. Dios le había dado esta advertencia y también se la había cumplido. Le cumplió la advertencia que le había dado. Entonces, también había visto que él se arrepintió, el rey Nabucodonosor se arrepintió y se volvió a Dios. Se volvió a Dios y Dios le perdonó. Dios lo restauró a su reino, ¿verdad? Bueno, pero después de que él había faltado, toma el reino Belsasar, su hijo, y dice que planeó una gran fiesta, un gran banquete, donde invitó a 1000 de sus príncipes, de aquellos más cercanos, de aquellos que a lo mejor llevaban el peso de toda de todo el reino, ¿sí? Los invitó. Vénganse, vamos a tener fiesta, ¿sí? Pero pues a raíz de esa fiesta fue tomando malas decisiones. De hecho, el tema de hoy se llama Tomando malas decisiones. Él empezó a tomar malas decisiones porque empezó a dar mucho vino. Empezó a darle vino a los invitados y a todos, hombres, mujeres, ¿sí? A sus esposas de sus 1000 príncipes, pero también trajo a sus concubinas, dice. Y no conforme con eso, al calor del vino, tomó la peor de las decisiones. Mandó a traer los utensilios que se usaban en el templo de Dios. Mandó a traer los vasos que se usaban para el servicio de Dios, que estaban consagrados. Esto los había traído su padre cuando trajo a toda la gente presa. Bueno, se trajo también los utensilios, y al calor de esta gran fiesta, bueno, pues empezaron a traer todo ello y empezaron a beber libremente. El vino corría libremente, dando lugar a lo irreverente, hermanos, dando lugar a lo vergonzoso, porque aún imagínate, aún las mujeres, las concubinas, las esposas, todas conviviendo ahí, pues el rey se dejó llevar por la emoción. Trajo todo lo de oro de la casa de Dios y tomaron alcohol en ellos, todos, hombres y mujeres. Sí, la fiesta de Belsasar se convirtió en un sacrilegio para la honra de Dios. Se convirtió en burla para Dios. Imagínate lo peor ahí en esa fiesta, ¿sí?
A lo mejor estaban encerrados ahí en un lugar amplio, y ahí estaban todos haciendo burla de todo lo que servía a Dios. Pero dice la Escritura que de Dios nadie se burla, hermanos. Nadie, ¿verdad? Entonces, vemos el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Imagínate la escena cuando estaban todos riéndose, cuando estaban todos alegres, ¿sí? Estaban haciendo escarnio a lo mejor de todo aquello que estaban viviendo, tomando el oro, la plata, ¿sí? Pero de pronto dice que apareció una mano. Esa mano, esos dedos, para dejar un mensaje que estaba enfocado a lo que estaban haciendo, ¿sí? Un mensaje que traía claramente una sentencia. Estaba muy pintadita la pared, y ahí en esa pintura donde estaba limpia, ahí se escribió este mensaje. Y al ver lo que estaba sucediendo, entró el terror en el rey. El rey empezó a ponerse mal. Imagínate, ¿cómo dice la palabra? Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. Se empezó a temblar. Empezó a perder el control de sí mismo. Sí, ese gran rey que estaba de fiesta entró en terror. ¿Cómo se vería al perder todo el dominio propio? ¿Cómo se vería cuando empezó a temblar de pies a cabeza? Y la desesperación se apoderó de él, hermanos. ¿Sí? Belsasar estaba ahí temblando, estaba mirando todo aquello que estaba sucediendo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Imagínate su desesperación que, hasta el tercer grado del reino, le daba a la persona que le dijera qué estaba pasando, que le dijera qué es lo que decía ese mensaje, ¿sí? Traigan a todos. O sea, la desesperación claramente en la vida de este hombre. Pero como pasa en la mayoría de muchos, como pasa hoy en día en la mayoría de aquellos que conocen de Dios, aquellos que han escuchado de Dios, buscan la ayuda en todos lados, ¿verdad?
Este hombre, lo primero que les dijo, venir, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, ¿sí? No dijo traigan a los que conocen a Jehová Dios. No, dice traigan primero a estos, traigan primero a los sabios, ¿verdad? A esos sabios de Babilonia. Pero él no había escuchado la historia de su padre. No conocía a su papá. No conocía de aquel sueño que Dios le dio a su padre y que Daniel se lo interpretó. ¿Por qué no recurrió a él? Porque la desesperación lleva a tomar decisiones equivocadas, hermano. La decisión lleva a buscar la ayuda en el médico, en el brujo, en la comadre, en el compadre, ¿sí? En el hechicero y al último Dios. Y eso es lo que pasa siempre, hoy en día. Y en aquel tiempo también el rey cometió ese error, tomó esa mala decisión, ¿sí? Y ya los llevaron ante su presencia y nadie pudo interpretar lo que él quería. Nadie pudo decirle lo que estaba pasando. Y entonces dice que se turbó sobremanera y palideció. Y toda la gente, los más cercanos de él también entraron en pánico, también estaban preocupados, ¿sí? Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. A ver, ¿qué notan primero en el versículo 10? Dice que la reina sí conocía a Daniel. La reina sí estaba consciente de cómo Dios usaba la vida de Daniel, ¿sí? Porque ella da la recomendación, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vemos, que la reina no estaba participando de esta fiesta. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí se dan cuenta que no estaba participando de la fiesta? ¿Por qué? Entonces ella no estaba en el banquete, pero sí conocía quién amaba a Dios, quién servía a Dios. Sí conocía al hombre que había hecho volver de su mal camino al papá de Belsasar. Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ella sí conocía a lo mejor a Dios. Y por eso a lo mejor se había abstenido de estar en ese lugar. ¿Sí? Dice, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos estos que no te sirven, para aclarar tus dudas que tienes.
¿sí? Entonces, dice, háblale a él. O sea, antes de que consultes al hombre, consulta a Dios. Antes de que consultes con la sabiduría del hombre, ve primero a Dios. ¿Sí? Estaba dando el consejo adecuado. O sea, Dios siempre tiene para el momento adecuado a alguien que se acuerde de Dios o que conozca a Dios, ¿sí? Él sabe, y Dios sabe quién lo ama. Siempre tiene un representante en la tierra, hermano. Ahí en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, ahí está un representante de Dios en cualquier lugar. Y esta mujer le habló con seguridad, ¿sí? Porque a lo mejor lo conocían, porque a lo mejor sabía, ¿sí? Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey, a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Sí, a lo mejor el estado de ánimo de Belsasar cambió. Cambió de esa alegría, de esa fiesta, a un temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Sí? Esa mala decisión de tomar a lo mejor esa parranda, pues ya estaba produciendo en él remordimiento. Él sabía que había hecho mal, ¿sí? Y ahora quería saber la consecuencia. Ahora no se quedaba con ¿qué pasará? Ahora quería él saber todo. Él quería que le dijesen, ¿sí? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? O sea, todavía no, a lo mejor no lo entendía, todavía dudaba, ¿sí? Porque todo había cambiado de una fiesta a una noche de terror. Pues él a lo mejor sí sabía de Daniel, pero no conocía a Dios. Se ve que no había ni siquiera tantito temor, ¿sí? Y pensó que su pecado tenía solución. Pero también pensó que Daniel le resolviera esa situación. Fíjate, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación. Sí, no habían podido todos ellos que no conocían al Dios verdadero, no habían podido darle la interpretación. Pero este rey más que nada quería que le arreglaran el problema, porque si tú te das cuenta en el versículo 16, dice, yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, ¿sí? O sea, no únicamente quería saber lo que estaba pasando, quería que le resolvieran su problema, quería una solución, ¿sí? Y quería que Daniel se la resolviera. Y muchas veces así pasa en la gente, ¿no? Van a ver a una persona y quieren que les resuelva lo que han hecho mal. Van a ver al compadre y quieren el consejo exacto, adecuado, para que resuelva el problema, ¿sí? Tristemente, esto es una realidad
en medio de personas que conocen de Dios. ¿Sí? Fíjate la respuesta de Daniel, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Sí, Daniel no se dejó sobornar, no se dejó que a través de un soborno él diera la respuesta. Dice, no, dásela a otros, ¿sí? Porque yo temo a Dios. Y qué bueno sería que cuando tú des un consejo, cuando tú des una sugerencia, tú pongas en primer lugar a Dios y que toda la honra y la gloria sea para Dios, ¿sí? El Altísimo Dios, oh Rey, dijo a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Sí, ese fue el padre de Belsasar. Aún como lo dice Daniel, al que quería le quitaba la vida y al que quería se la daba, lo dejaba vivir. ¿Sí? Se había engrandecido en gran manera. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando Dios vio que el padre de Belsasar se había subido más de la cuenta, se creía más de la cuenta, ¿qué tuvo que hacer Dios? Corregirlo, ¿sí? Llamarle la atención. Tuvo que bajarlo de esa soberbia que cargaba, ¿sí? Y el 21 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Sí, Dios es soberano. Dios hace su voluntad. Dios al que quiere le da poder y al que quiere quitárselo se lo quita. ¿Sí? Por mucho que veamos que las cosas a lo mejor se están saliendo de control, de todo lo que está pasando hoy en día, de las guerras que hay, de las enfermedades, del clima que está azotando la tierra, Dios tiene el control, hermanos. No te preocupes. Nada más séle fiel a Dios. Y aquí nos los está diciendo esta palabra, ¿sí? Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Sí? Sí, sobre Dios no hay otro. Entonces, Daniel está narrando lo que le sucedió a Nabucodonosor y después le dice el pecado que cometió, la soberbia. Se había creído más de lo que era. Y Belsasar había vivido toda su vida sin estar en comunión con Dios. Belsasar no conocía a Dios. Belsasar no tenía el temor de Dios. Él sabía, él supo lo que le sucedió a su padre, ¿sí? Y había oído cómo a través de Daniel había una advertencia y que después se la cumple. En el capítulo 4, en el versículo 27, Dios a través de Daniel le da la advertencia a su padre. Y después en el versículo 31 del capítulo 4 le cumple la advertencia. ¿Sí? Ahí estaba cumpliéndose la palabra que Daniel estaba dando a su papá. Y él sabía la historia, pero ni así
se volvió a Dios, ¿verdad? Vemos como Daniel era usado por Dios y se cumplía lo que Dios le decía a través de él. Se cumplía con el rey, ¿sí? Pues Dios siempre cumple su palabra, ¿sí? Los que andan con soberbia, Dios los humilla. Belsasar había invertido su vida en cosas que perecían y ahora se enfrentaba a la eternidad con las manos vacías. Fíjate, sigamos adelante, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sí? Nunca honró a Dios, siempre vivía para sí. ¿Sí? Sí, él había pensado que a lo mejor era joven, a lo mejor pensó que tenía tiempo, pero había invertido su vida mal, hermanos. ¿Sí? Tuvo tiempo para el placer, para los negocios, para muchas cosas, pero no para buscar a Dios, aún con todo y el poder que tenía. ¿Sí? ¿Te acuerdas de que la palabra dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Verdad? Marcos 8:34. ¿Y acaso él estaba ganando todo el mundo? No hay una sola persona que pueda lograr eso, hermano. ¿Aquellos que han tomado malas decisiones están ganando todo el mundo? No. No, ¿verdad? Bueno, este hombre había invertido su vida en disfrutar de lo que hay en el mundo, ¿sí? Pero nunca había honrado a Dios. Versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahí estaba la sentencia ya para Belsasar, ¿sí? Dios da su sentencia y dice, bueno, mira, esta es lo que Dios está diciendo. Dios dio su sentencia, ya hizo el recuento de tu vida y ahora le daba el significado. ¿Sí? Fíjate, versículo 27. Esto es lo más terrible, hermano. Tekel. ¿Qué significaba esto? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué había pasado? Dios lo había subido a la balanza. Dios había puesto su vida delante de él. Si tú escucharas esta palabra, ¿tú estarías dispuesto a ser pesado este día, hermano? Hermana, ¿tú estarías dispuesta a ser pesada este día? Sí. Porque para la vida de Belsasar había llegado el final. Dice que había sido pesado en balanza, habían sido puesta toda su vida delante de Dios, todas sus obras delante de Dios estaban ahí.
Dios ya había visto la vida que llevaba. ¿Sí? La paciencia de Dios había llegado a su límite. ¿Por qué la paciencia de Dios? Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre para siempre. ¿Sí? Ahí estaba. No va a contender para siempre con el hombre, dice. Bueno, el reino de Belsasar llegaba a su fin. ¿Cuándo? Aquella misma noche. ¿Sí? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cuánto nos gustaría subirnos a la balanza hoy? No mañana, hoy. ¿Cómo te halla Dios, hermano? ¿Cómo te hallaría Dios esta tarde, este día, esta noche? ¿Haciendo su voluntad? ¿Caminando en santidad como dice la palabra? ¿Agradándole en toda tu manera de vivir? Como dice el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí te atreverías a que Dios te pesara esta tarde? Sí. (28) dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Ahí estaba lo que tanto quería saber Belsasar. Ahí estaba todo lo que había movido sus sentimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, el pecado tarde o temprano alcanza la vida de aquellos que lo practican. Tarde o temprano va a alcanzar a aquel que a lo mejor se siente muy astuto, aquel que a lo mejor se esconde de Dios. Tarde o temprano va a estar su vida delante de Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de Belsasar, hermanos? ¿Cuál fue su pecado? ¿No, hermanos? ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? No los veo muy convencidos, hermanos. Sí. Pero entonces, ¿cuál fue? Bueno, eso fue una acción de adorar la soberbia, arrogancia. Así como su padre había sido soberbio, porque su padre también tuvo la advertencia, pero él al final sí se volvió. ¿Sí? Belsasar fue la soberbia que practicaba. ¿Sí? Y por esa soberbia fue subido a la balanza. Y por esa soberbia fue quitado del reino y quitado de esta tierra. ¿Sí? Pero no nada más está hoy en día ese pecado. Y en mucha gente que dice conocer de Dios. También hay incredulidad, hermano. En muchos que dicen conocer de Dios. También hay mucha pasividad. También hay mucha falta de amor. También hay mucha falta de entrega. ¿Sí? Bueno, Belsasar estaba ante la ira de Dios. O sea, Dios ya había puesto fin a su vida, ya lo había pesado y lo halló falto.
Y para aquellos que piensan que Dios es todo amor, no, también Dios es un Dios de ira, dice la Escritura. Y muchos han dado testimonio de esta ira que Dios trae a la vida de las personas. ¿Sí? Deuteronomio 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 19 y 20. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. La ira de Dios ahí estaba. ¿Sí? Y a veces el hombre, la mujer, la provocan, porque Dios es un Dios santo, y cuando ve que se apartan de sus caminos, tiene que llamar la atención de alguna manera, ¿sí? ¿Qué había pasado con ellos? Bueno, a pesar de que Dios estaba con ellos, de que Dios los había bendecido mucho, ahora ellos habían cometido un gran error, los que iban con Moisés. ¿Sí? Moisés estaba ya con Dios en el monte, ahí estaba platicando, se aventó 40 días en ayuno y oración platicando con Dios. Y cuando baja, ¿qué estaba pasando con el pueblo? 40 días. Ya habían formado un ídolo. Ya Aarón les había hecho un ídolo. ¿Sí? Ya Aarón le había dicho, bueno, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Se habían ido detrás del ídolo. ¿Sí? Y por eso Dios le dice a Moisés, mira, déjame acabar con todos estos. La ira de Dios ahí estaba. Y dice, no creas que te vas a quedar solo, yo te voy a dar un pueblo más grande que este. No te preocupes. Para aquellos que dicen que Dios es solo amor, no, Dios es justo. Y también es amor, pero su justicia termina donde empieza su amor. Y su amor termina donde empieza su justicia. ¿Sí? Y tuvo que ayunar Moisés por el pueblo y por Aarón también, para que Dios no los castigara, hermanos. ¿Sí? Pablo también escribe sobre la ira de Dios, Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque a veces dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo, mataba a mucha gente. Ve lo que dice Pablo en el versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate qué texto de Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No nada más contra la soberbia, no nada más contra la falta de amor, contra toda impiedad, dice. ¿Sí? Se revela contra todo pecado, contra todo aquello que vaya en contra de la honra y la gloria de Dios. Contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Aguas con esta verdad, hermanos, que dice la Escritura, ¿eh? Porque a veces queremos justificar los medios para llegar a un fin. Pero fíjate lo que dice la palabra, ¿sí? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, la ira de Dios se revela contra eso. Juan 3. Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, pero todos creemos en el Hijo de Dios, ¿no? Todos creemos en Cristo Jesús. Nada más que hay un pequeño detalle aquí, hermanos. Dice la Escritura que creer es tener fe, ¿verdad? En algo o en alguien. Pero que ese creer tuyo te lleve a obedecer a Dios. Porque de nada sirve que digas yo creo en Jesús, pero no obedeces su palabra, pero no obedeces sus mandamientos. ¿Sí? Ahí entonces, ¿qué dice la palabra? La ira de Dios está sobre él. Y no necesariamente tienes que decir, bueno, yo no creo. Porque hoy en día, pues hay mucha gente que dice creer en Jesús. Y si te vas al libro de Santiago, bueno, dice que hasta aún los demonios creen. Pero ellos tiemblan. Pero sí creen en que es Dios. Y por eso tiemblan, porque saben que un día los va a juzgar. Pero a veces el que ha escuchado mucho de Dios y no alcanza a entender que esa fe te lleva a obedecer. Bueno, el juicio de Dios está próximo. Belsasar había escuchado. Poco o mucho había escuchado que Dios había ayudado a su padre. Pero no creyó. Por el contrario, se quiso engrandecer y eso le trajo el juicio. Vino la soberbia a su vida. A mí no me va a pasar nada, ¿sí? Porque muchos así lo hacen, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que esa ira de Dios no venga a nuestra vida? ¿Cuál es la solución? Porque si vemos que en Belsasar lo que Dios le habló, versículo 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué tenemos que hacer para no provocar la ira de Dios? ¿Qué hizo Belsasar para evitar la ira de Dios? Pues nada, ¿verdad? Nada porque ya había sido pesada su vida, ya había llegado a su fin su vida. Pero tú que escuchas, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Tú que tienes oportunidad, Belsasar ya no la tuvo. Belsasar
esa misma noche murió. ¿Sí? Pero tú que estás escuchando, tú que has escuchado, ¿sí? Y que el pecado está ahí, saliendo de aquí el pecado te asedia. Saliendo de aquí el pecado está a la puerta. Hebreos 12. Versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pecado está asediando, hermanos. ¿Sí? Las luchas, las pruebas, están allá afuera o están en nuestra propia casa, con nuestra familia inconversa, con los hijos, con los vecinos, con los familiares. ¿Sí? Ahí están esos testigos poniendo sus ojos en tu vida para ver si realmente eres discípulo de Jesús, para ver si realmente amas a Dios. Tienes muchos testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso, ¿qué dice? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? De todo aquello que está a tu alrededor, todo aquello que quiere quitarte la fe, todo aquello que te dice que es imposible vivir como cristiano, imposible que des testimonio. ¿Sí? Imposible, dice. Pero dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo será correr con paciencia, hermanos? ¿Sí? ¿En cámara lenta? ¿O cómo será, hermanos? ¿Qué querrá el escritor de los Hebreos darnos a entender? Que debemos tener aún un dominio propio, un balance de todo lo que hacemos, aun cuando veas los problemas, aun cuando venga la lucha, aun cuando viene ese problema grande a nuestra vida. No quites los ojos de Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único que murió por ti, porque es el único medio para llegar a Dios. Es el único mediador, dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2:5, dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Olvídate del compadre, de la comadre, olvídate del hermano, de la hermana, ¿sí? Olvídate de la virgen, ¿sí? Olvídate del sacerdote, de los pastores. ¿Dónde quedan? El único que puso su vida para pagar tu pecado fue Cristo Jesús. No hay otro. Y aun cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, Él murió por ti, dice Romanos 5:8, ¿no? No mirando lo bueno que eras, ni lo justo a lo mejor. Vivías en ese pecado, pero Cristo ya estaba muriendo por ti. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Sí, Cristo Jesús solamente murió una vez por todos tus pecados, por esa soberbia, por esa lujuria, por esas blasfemias que a veces todavía salen de algunos labios, por esas amarguras, por esas infidelidades. Y no simplemente a lo mejor a la pareja de uno, sino a Dios, porque a veces ponemos a Dios en segundo lugar. ¿Sí? Por esas codicias que todavía llegan a la vida del creyente, que todavía crees merecer más de lo que eres. Bueno, Cristo murió por todo ello. ¿Sí? Por eso debemos tener cuidado cuando tomamos las decisiones en un día, en una noche, en cualquier momento debes de mirar que pueden traer una consecuencia grande tu acción o tus acciones. ¿Sí? Belsasar no lo tomó en cuenta. ¿Sí? Belsasar no tomó en cuenta la decisión que había tomado de organizar una fiesta. Fue lo que menos pensó alguna consecuencia. Hoy en día puede traer las mismas consecuencias a tu vida. Hoy en día lo que menos piensa una persona cuando organiza un evento, una fiesta, ¿sí? Una fiesta que está dedicada a la diversión, pero no saben que al calor de ese momento, de la alegría, se dejan llevar por las emociones y no miran las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias que traen sus actos. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuántas veces has escuchado que en algún estado o aquí mismo en Pachuca a una fiesta llega puntualmente la muerte? Porque está rondando la muerte esos eventos. ¿Sí? Y casi siempre llega puntualmente. Y aquella noche le llegó a Belsasar. ¿Ah? Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Aquella misma noche. No se esperó el castigo de Dios. La ira de Dios no se esperó tanto tiempo. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto tiempo crees que todavía tienes para poner a Dios en primer lugar de tu vida? ¿Y por qué crees que hay temor? Llega un temor cuando se sabe que a lo mejor está en peligro la vida. ¿Por qué llega ese temor a la vida? Porque tu alma sabe que no todo se acaba aquí, hermano. Porque el alma sabe que es eterna. ¿Sí? Aún hayas escuchado mucho o hayas escuchado poco de Dios, tu alma sabe que hay un cielo, pero tu alma sabe también que hay un infierno. ¿Sí? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas con la vida que llevas? Jesús murió y resucitó para ofrecerte la salvación. ¿Qué es lo que te pide? Solamente que te reencuentres con Él, que te reconcilies con Él, de la vida que estás llevando, por esa falta de fe, por esa falta de creer, porque esa fe no te lleva a obedecer. Porque si creyeras que Él murió por ti, lo primero que harías es arrepentirte. Belsasar hubiera hecho eso, como su padre. Y Dios extendió su misericordia.
¿Tú qué vas a hacer? Sí, no es, sí, desde hoy voy a aceptar a Cristo Jesús como Señor de mi vida. Pues nada más se dice, se ora, pero no se lleva a cabo. Porque si realmente aceptaras a Jesús como Señor de tu vida, le obedecieras en todas las cosas, ¿sí? Pero creen que con una oración ya mágicamente va a cambiar todo. Tú tienes que poner lo que a ti te corresponde. Y cuando tú confías en Jesús, esto trae un propósito para tu vida. Le da una seguridad a tu alma. No vas a estar con temor de que si hoy me sube a la balanza Dios, si hoy me pesa Dios, ¿cómo me encuentra? No vas a dudar. Tienes una seguridad de que Él murió por ti, por todos tus pecados que cometiste, que estás cometiendo y que a lo mejor vas a cometer a futuro. Pero no porque los vayas a cometer a futuro vas a crucificar a Jesús nuevamente para que muera por esos pecados que tienes en el futuro. Dios está pidiendo hoy cómo estás delante de Él. Primera de Pedro 4. Y con esto concluimos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, hermano. Ya basta ya, persona que escuchas este mensaje. Ya basta de haber estado ahí en el mundo, de haber hecho lo que le agrada a la gente, no lo que le agrada a Dios. O todavía tienes largo camino por recorrer, dices. Todavía hay bastante tiempo. Ya basta de andar en el camino equivocado. Hoy puede ser el día en que Dios te suba a balanza, hermano. Belsasar no lo esperaba. Él lo que esperaba era disfrutar mucho la fiesta que tenía, que había organizado. Y ahí llegó el mensaje de Dios para su vida. ¿Cuál es el tuyo, hermano? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? Solo tú sabes, tú te conoces cómo estás hoy delante de Dios. Padre amado, ayúdanos a entenderlo, Señor. En la mente, en el corazón, Señor. Porque, amado Dios, no queremos, amado Padre, que nos encuentres faltos. Extiende tu bondad y tu misericordia, Señor, hacia cada uno, Señor, y podamos poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Señor. Podamos poner la mirada en aquel que se entregó aún cuando nosotros éramos pecadores, Dios. Hoy queremos tener la plena seguridad, Señor, de que si hoy vienes, nos vamos contigo, amado Padre. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de ella, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.